La idea de esta exposición nació porque donde yo trabajo, en el Pabellón de Arte Contemporáneo de Milán, hacemos casi cada año una exposición dedicada a un país no europeo. Lo hacemos porque creo que sea necesario conocer siempre más las culturas, las historias, las realidades de los países que a veces pensamos de conocer, pero no es así. Hace casi 10 años que hemos hecho por cada año una exposición de este tipo. Siempre he pensado que la realidad latinoamericana necesitaba una investigación de este tipo. Y ya en pasado he trabajado con países como Cuba y Brasil, por ejemplo. Además, yo tengo un doctorado en arte latinoamericano y por eso mi interés es más fuerte hacia esta realidad. Tuve la oportunidad de conocer a D'André antes de la pandemia y hemos empezado a hablar de la idea de este proyecto, de investigar la realidad argentina de este país con una mirada, claro, hacia el pasado como referencia histórica, pero sobre todo, como siempre, nuestros proyectos son enfocados sobre la realidad de hoy, porque claramente hacemos exposiciones de arte contemporáneo. Y después que la idea se empezó a desarrollar de hacer una exposición de arte argentino, era necesario el tema, porque siempre este tipo de exposiciones son enfocadas sobre un tema específico, no son solo un cuento de la historia, del arte de un país, son una mirada hacia este país, pero alrededor de un tema específico. Siempre yo he tenido este interés sobre lo que se llama la violencia, que pero la violencia es un instinto, entonces es parte del ser humano, es algo que siempre yo he tenido un interés hacia este tema, esta actitud del ser humano, porque es parte de nosotros. Y puede ser... no, la idea nació también porque a veces, además de mi interés, afuera el continente latinoamericano, por lo que se refiere a Europa, siempre hay esta idea de un continente violento, lleno de violencia. Entonces con André hemos empezado a crear un cuento sobre la violencia, claro, con algunas referencias históricas, pero qué significa hoy para el arte, para el pueblo argentino a través de la mirada de los artistas, la violencia, el tema de esta violencia que ha caracterizado, por supuesto, el pasado, como todo el mundo sabe, pero que está caracterizando también el presente, la actualidad, cómo los artistas argentinos ven y deciden de contar la violencia hoy, en estos días, con sus obras, por supuesto, y cómo se vive, cómo se convive con la violencia, porque creo que ninguno de nosotros se para de convivir con esta parte del ser humano. Y desde allí hemos empezado a seleccionar a los artistas y pedir a los artistas de tentar de contar con las obras que en parte obras recientes, por otra parte obras específicas, podrían hacer parte de este cuento, de esta idea de exposición. Es interesante cuando una exposición cambia
de país y, claro, de museo, porque puede ser una nueva versión porque el espacio, el país y el espacio del museo hacen la diferencia claramente. En por lo que se refiere a esta exposición, por supuesto, una exposición de arte argentina que está pensada en un país como la Italia es diferente de hacer una exposición de arte argentino en Argentina, en un museo público como del Mar del Plata y con una muy diferente instalación, porque esta exposición nació en el pabellón donde tenemos varias salas. Es más o menos el espacio es grande como el pabellón de arte contemporáneo de Milán, pero tiene una forma muy distinta. Entonces las obras, cada sala tenía uno o dos artistas, no más. Era la posibilidad para nuestro público entender sala, después sala, etapa, como si fuera cada sala una etapa de este cuento. Aquí es muy distinto, no es necesario poner, claro, no hay este tipo de espacio, pero no es necesario dividir esta narración en etapas porque aquí son artistas que casi todo el mundo conoce. Conocen los artistas, conocen la historia de Argentina, conocen cómo se vive este sentimiento de la violencia hoy. Entonces, era más interesante aquí crear relaciones entre los artistas. Por eso hemos pensado a cómo dividir en una sala algunos artistas y en otra sala otros artistas. Aquí hay nuevas relaciones que, por ejemplo, en el PAC no estaban. En el PAC era más una narración individual, aquí es una narración colectiva. Antes de esta experiencia, yo conocía un poco Argentina porque viajé por mis estudios y también por mi trabajo a Buenos Aires varias veces, a Rosario, Mendoza, Córdoba. Es mi primera vez aquí en Mar del Plata, que es una ciudad totalmente diferente. Es una ciudad que tiene un aura, no sé si es solo el aura se dice provincial, porque no es la gran ciudad como Buenos Aires. Me interesa mucho esta aura, esta parte de provincial muy interesante. Y la cosa que a mí interesaba mucho más era la idea de proponer nuestra exposición en otro museo público, porque yo quiero que esta parte, yo pienso que este tipo de exposición sean parte de sobre todo del trabajo de una institución pública, porque hacer conocer a la gente que aquí me dicen que durante el verano llegan casi la población llega a casi 3 millones de habitantes, entonces me imagino que no sean todos expertos de arte. Y la idea de llegar a tan gente con reflexiones, ideas, análisis que esta exposición propone, creo que es la cosa más interesante que una institución pública tiene que hacer, llegar a un público vasto, no solo el público del mundo del arte, y es perfecta aquí porque tenemos la institución pública, es una institución argentina y es una institución que llega a un público muy amplio durante el verano, porque me imagino que si llegan 3 millones, la población llega a 3 millones de habitantes, también los visitantes del museo serán mucho más respecto al otro periodo del año. Entonces sería interesante ver cómo, si este cuento, que es la idea de la exposición,
llega también a gente que no pertenece al mundo del arte, pero que va a pensar, tentamos de entender algo más, vamos a ver que nos quieren contar estos artistas contemporáneos que siempre la gente piensa que sean de otro mundo o que hacen las cosas más fáciles, ellos hacen todo así fácil. No, no es así, claro. Estoy muy curioso de ver cómo serán estos meses de programación, el encuentro entre el arte contemporáneo de esta exposición y la gente que llega aquí para ir a la playa, por ejemplo. No creo, no quiero hacer diferencia, no es mi intención crear diferencia entre los visitantes porque todos son iguales, eso es muy importante decirlo, pero es verdad que la gente que hace un turismo de verano no siempre está involucrado en un asunto de arte contemporáneo.